Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario bíblico, orientado al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Hoy es el último de los capítulos de la consolidación de los, esos son los redundantes, capítulos 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis. Es el quinto programa dedicado a estos cuatro capítulos del libro de Apocalipsis y su confrontación con los libros de Daniel. Hoy una presentación bastante interesante. Hoy es como un gran resumen, un gran broche de cerramiento con unas conclusiones que yo pensaría que son importantes. Y para poder abordar este final de estos cuatro capítulos, repito, Apocalipsis 11, 12, 13 y 14, voy a enfocar la presentación desde tres elementos. Y esos tres elementos voy a enfocarlos mezclando los dos primeros. Y después de mezclarlos, vamos al tercero, que es ya una presentación, una conclusión un poco más extensa, más detallada de esa fusión entre los primeros dos. El primero es unos elementos muy relevantes que hay en el libro de Daniel, en los capítulos 7 y 8. Daniel capítulo 7, capítulo 8. El segundo es unos elementos muy relevantes que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Cuando veamos Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 13, vamos a fundirlos y a encontrar unos elementos muy relevantes comunes a ambos. Después de que los hayamos fundido y veamos esos elementos comunes en ambos, vamos a concluir y vamos a establecer el tercero. Y allí nos vamos a extender un poco y con eso daremos por cerrado este planteamiento sobre los capítulos 11, 12, 13 y 14 de Apocalipsis para que, si el Señor así lo permite, nos podamos congregar la semana próxima siguiente y dar inicio, como veníamos en el principio, a abordar ya dos capítulos y veremos Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Sin más preámbulos, vamos a establecer eh, este tema de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, donde Daniel empieza a hablar de una figura que tenía un cuerno pequeño. ¿Recuerdan? Eso lo explicamos en uno de estos programas. Daniel capítulo 7, capítulo 8, donde hablábamos, reitero, de una figura con un cuerno pequeño. ¿Y qué iba a pasar con este cuerno pequeño? Recordemos, se decía de este cuerno pequeño del que se hablaba en Daniel 7 y Daniel 8, se decía básicamente cuatro cosas muy relevantes. Se dicen muchas más cosas, pero hay cuatro que son particularmente importantes y relevantes. La primera, el primer elemento que se saca de allí, Daniel 7 y 8, que decía o hacía el cuerno pequeño, era, lo primero era que iba a blasfemar en contra de Dios. Primer elemento relevante, blasfema contra Dios. El segundo era que iba a pretender cambiar el tiempo y la ley. Ojo, tome allí nota mental. Va a cambiar o a pretender cambiar el tiempo y la ley. Tercer elemento que iba a hacer este cuerno pequeño era pisotear el santuario y los ejércitos celestiales. Tome nota. Tercer elemento, pisotear el santuario y los ejércitos celestiales. Y el cuarto elemento, someter, ojo, someter a los santos por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Cuatro elementos resaltables de Daniel 7 y 8.
Primero, blasfemar el nombre de Dios. Segundo, pretender cambiar el tiempo y la ley. Tercero, pisotear el santuario y los ejércitos celestiales. Y cuarto, someter a los santos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ok, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo da 3 y medio tiempos. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 y medio tiempos. ¿Por qué le digo esto? Enseguida, calmado, relajado, enseguida le voy a contar por qué. Esto frente a Daniel 7:8. Ahora brinquemos de Daniel 7:8 a Apocalipsis 13. ¿Qué vamos a ver en Apocalipsis 13? En Apocalipsis 13, cuando se habla de la bestia con cuerpo de leopardo, también hablamos de Apocalipsis 13 en las pasadas reuniones. ¿Qué ocurre con esta bestia que tiene cuerpo de leopardo? ¿Qué es lo que hace esta bestia con cuerpo de leopardo? De Apocalipsis 13. Primero, allí hay 3 elementos, ya no hay 4, hay 3 que son muy relevantes que hace esta bestia con cuerpo de leopardo. Lo primero que hace es blasfemar el nombre de Dios. Ah, caramba. No sé por qué ya lo había escuchado. Oh, sí, ya lo habíamos escuchado. Daniel 7:8. Lo primero que hace es blasfemar el nombre de Dios. El segundo elemento que hace esta bestia con cuerpo de leopardo es blasfemar contra el nombre de Dios, su morada y los que moran en el cielo. Blasfemar el nombre de Dios contra su morada y los que habitan en el cielo. Y lo tercero que hace es que hace la guerra contra los santos durante 42 meses. ¿Ok? No sé, no he hecho la cuenta. A ver, 42 meses por un año que tiene 12 meses. Cancelo meses con meses. Entonces me queda 42 dividido 12. ¡Wow! 3 y medio años. 3 y medio años. Un tiempo más 2 tiempos más medio. 3 y medio tiempos. ¿Será coincidencia? No creo. Ok. Entonces, esto es lo que establece Apocalipsis 13. Va de nuevo. ¿Qué hace la bestia con cuerpo de leopardo? Resaltamos 3 cosas. Lo primero que hace, blasfema contra Dios. Segundo que hace, blasfema contra el nombre de Dios, contra su morada y los que moran en ella. Tercera cosa que hace la bestia contra los santos es que los somete, les hace la guerra durante 42 meses. En otras palabras, contra 3 y medio. Ahora bien, vamos a unir, a ver los puntos comunes, mínimo común denominador, máximo común denominador. ¿Qué hay entre Daniel 7:8 y Apocalipsis 13? Recuerde que de Daniel extrajimos 4 elementos y de Apocalipsis 13, 3 elementos. ¿Qué hay de común entre estos dos? Los 3 de Apocalipsis son comunes a 4 de los que tiene Daniel. Y con seguridad que si buscamos más encontramos de 4. ¿Qué tienen en común Daniel 7:8 y Apocalipsis 13? Lo primero, en ambos claramente está establecido con las mismas palabras de que la bestia va a blasfemar contra Dios. Primero. Segundo, en ambos es claro que va a pisotear el santuario y el ejército celestial. Solo que en Apocalipsis lo dice, blasfemará contra el nombre de Dios, su morada, es decir, contra el santuario, el lugar santísimo, la morada de Dios, y el ejército celestial, es decir, los que moran en el cielo. Y en tercer lugar dice que someterá a los santos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis establece que hará la guerra contra los santos por 42 meses, es decir, 3 y medio años. 3 elementos comunes y muy comunes.
Bueno, no faltará quien diga, eso es muy forzado. Ok, es probable que se vea como muy forzado. La verdad, yo no lo veo tan forzado. Tan no lo veo tan forzado que ese fue el espíritu de este seminario durante algo así como un año que llevamos en él, 10 meses, no lo sé. Y pude encontrar esos puntos comunes entre Daniel y Apocalipsis, porque es una forma muy simple, simple no quiere decir fácil, de entender Apocalipsis. Y es viendo cómo se proyecta Apocalipsis a través de Daniel. Entonces, ya hicimos la primera parte y la segunda parte. La primera parte hablamos de Daniel 7 de 8, la segunda parte hablamos de Apocalipsis 13 y la unión entre ambos. Ahora vamos a la tercera parte, que es donde nos vamos a explayar un poco más. Y es empezar a establecer punto que ya habíamos establecido a lo largo de estas 5 reuniones sobre Apocalipsis 11, 12, 13 y 14. ¿Quién es la bestia? Ahora bien, alguien podría pensar, eso es una posición muy subjetiva. Eso no es así. Es que usted está siendo muy ligero. Es probable, es probable. Pero todos los elementos que vamos a presentar a continuación son elementos bíblicos, claros, contundentes, que llevan a establecer bíblicamente, históricamente, que no es una apreciación subjetiva y personal. Sin embargo, la Biblia dirá la última palabra. Habíamos dicho a través de este ministerio, bebida de limón. Habíamos dicho, lo cual levantó algunas ampollas, algunas, muchas, varias ampollas, que la bestia era la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? ¿De dónde sacar una idea tan ácida, una idea tan desobligante para algunos? ¿Por qué hacer una aseveración tan fuerte? ¿Por qué? Ok, empecemos a disgregar el por qué. Y empecemos a encajar ese por qué dentro de Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 13. Empecemos a encajar. No a forzarlo, a establecer de una manera objetiva todo esto. ¿Qué es lo que hay grabado en el que a bien llamar o a mal llamar tienen ellos en el Vaticano? ¿Cuál es el eslogan que tiene incluso en la mitra papal que está en el Vaticano? Incluso creo que en la silla está también grabado en mármol. Hay una frase en latín, ego non pregono, scriptus est. Dice la frase en latín, vicarius filii Dei, que adaptado al español es algo así como representante del Hijo de Dios, es decir, representante de Jesucristo. ¿Listo? El Papa es el representante del Hijo de Dios. ¿Listo? Vicarius Filii Dei. ¿Listo? ¿Qué pasa frente a esta aseveración que está allí? Varias cosas. Que a mi leal saber y entender, Dios, Jesucristo es Dios, Juan 1:1, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Dios no necesita representantes en la tierra, primero.
Segundo, quien habla en nombre de Dios, quien asume el rol de hablar en nombre de Dios, no puede, desde ninguna óptica, equivocarse. Dios no se equivoca. Quien habla en nombre de Dios no puede equivocarse. Está hablando en nombre de quien no se equivoca. ¿Me hago entender? Ahora bien, surge la torpe disculpa de que el hombre es humano, errare humane est. Ya, ahí sí es válido que el hombre es humano. La iglesia está formada por hombres y el hombre es imperfecto. Qué excusa tan poquita. Es una excusa muy pobre para poderse vestir de decir que es el representante del Hijo de Dios en la tierra. Y el vestido en eso, abusar del poder y poder hacer y deshacer la historia del mundo y asesinar como han asesinado. Me devuelvo, en la historia está el homicidio de Hipatia. ¿O qué decir de lo que pasó por allá en el año 930 con la pornocracia? Le invito a que averigüe qué es si no sabe qué es la pornocracia. ¿Quién era Masoria en Italia? Y todo esto lo hizo el Vicarius Filii Dei. Duro que Jesucristo participara en ese tipo de cosas, pero eso se hizo en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios. Entonces, ojo, yo no puedo hablar en nombre de Dios haciendo eso. Yo no puedo hablar con errores en nombre de aquel que no tiene errores. Primer punto. Segundo, la ley de Dios. Cuando nos preguntan en la calle, tome cualquiera, meta la mano al mundo, a la calle y saque lo que quiera, pregúntale cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y eso ni siquiera piensa, amar a Dios sobre todas las cosas. No, no, ese no es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Lo encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Como les decía, les estoy compartiendo que ese no es el primer mandamiento de la ley de Dios. Les comparto aquí cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. Aquí está la cita de dónde están los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, y cuáles son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. ¿De dónde salen los 10 mandamientos de la ley de Dios?
de Éxodo 20, de Deuteronomio 5. Y aquí están los versículos. Versículo 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen los 10 mandamientos? De la Santa Iglesia Católica Romana, del Catecismo de la Santa Iglesia Católica Romana. Tercera parte, segunda sección, de los artículos 2052 al 2081. Entonces, aquí están cuáles fueron los mandatos de la ley de Dios que cambió la Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué cambió? ¿Cuáles fueron los que cambió? El primero cambió, el segundo cambió, el tercero cambió, el cuarto cambió, el quinto cambió, el sexto quedó igual, séptimo cambió, el noveno cambió y el décimo cambió. Los que están en azul son mandatos inherentes a Dios, los que están en verde son mandatos inherentes al prójimo. Entonces, como podemos ver, la Iglesia Católica Romana cambió la ley, que era uno de los puntos claves que decían allí que cambiaría la ley y los tiempos. ¿Qué más tiene la Iglesia Católica para ser clasificada como la bestia? La Iglesia Católica Romana clasifica los pecados, cosa que en ninguna parte de la Biblia está. Y los clasifican pecados mortales y veniales. Tan los clasifica que da un pago para el perdón de esos pecados, lo cual también es absurdo, porque eso implica que hay un pecado más grave que otro pecado, lo cual bíblicamente no tiene ningún sentido ni ninguna presentación. ¿Me hago entender? Otro elemento que pregona la Iglesia Católica Romana, que es absolutamente contrario al planteamiento bíblico, es la salvación por obras, alegando un término que está, un planteamiento que está en el libro de Santiago, el cual establece que la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tus obras y mostraré tu fe. Claro, eso es cierto, es bíblico, eso es de Santiago. Pero la acción es al revés. Su salvación no viene por las obras. Recordemos el planteamiento que hay en la palabra de Dios, citado en las epístolas paulinas. Mas vosotros sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Entonces, ¿cómo que al revés? Claro, como usted ya es salvo, ya tiene la obra y la presencia de Dios dentro de usted, consecuencia de que usted ya tiene a Dios dentro de usted, consecuencia de ello, usted hace buenas obras. Por eso, la fe sin obras está muerta. Si usted ya tiene a Dios dentro de usted, si usted ya cree en Dios, reflejo de eso, consecuencia de ello, usted hace buenas obras. Pero usted no tiene que hacer buenas obras para tener a Dios, ni para ser salvo. ¿Ve el problema? ¿Ahora sí lo entiende? Ok. Siguiente tema que da a demostrar que la Iglesia Católica es la bestia.
por supuesto, la Iglesia Católica Romana. Es el famoso tema de los dogmas de fe, cosa que tampoco está en la Biblia. Recordemos el planteamiento que se hace en Romanos capítulo 1, ¿sí? Porque las cosas mismas de la naturaleza hablan de la grandeza de Dios. Por lo tanto, sois inexcusables. La naturaleza misma da testimonio de la grandeza de Dios. Sois inexcusables. Y la Iglesia Católica lo que dice en los dogmas de fe es, usted debe creer eso porque nosotros decimos que es así. No lo puede cuestionar. Hay que creerlo porque se dice que es así, porque la Santa Iglesia Católica Romana dice que es así. Punto. Hay que creerlo. Eso es un dogma de fe. No se puede cuestionar, ¿verdad? No, no. Dogma de fe. Ok, muy particular, ¿verdad? Vea usted. El siguiente punto, ya voy a terminar. El siguiente punto que establece la Iglesia Católica Romana para ser considerada la bestia es la idolatría. Y esta idolatría tiene varios componentes. No voy a entrar en todos ellos, solo voy a mencionar algunos. La idolatría contraria a lo que establece Éxodo 20 y Deuteronomio 5. En el segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no les orarás, no les rendirás culto. Y es que la Iglesia Católica Romana es de lo más común. Entonces empezamos desde lo más simple. Le regalan una medallita o un pedacito con un pedacito de tela del santo cualquiera y la gente desarrolla fe hacia eso. Le regalan un detente y la gente desarrolla fe hacia el detente. No me va a pasar nada porque yo tengo el detente. ¿En serio? Ups. Llevan una estatua de yeso o de madera a una casa y la gente se arrodilla a orarle a eso. Prende. Levantan una copa de cobre, de oro, de titanio, de manganeso, de lo que usted quiera. Lo levantan y la gente se arrodilla ante eso. ¿En serio? La gente pasa por un edificio y parece que le da como parque. No sé, realmente no lo entiendo. ¿De verdad? No, eso no es idolatría. ¿Me quiere explicar? Por favor, ilústrame. Y la otra, la idolatría que se rinde a los muertos. Esa es peor todavía. ¿Con qué autoridad los hombres determinan la santidad de otros hombres? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre cuyo ayudador es Jehová. Escrito está. No son mis palabras. Estoy citando la Biblia. Perdón. Y ahí el último punto de mi intervención del día de hoy. La Iglesia Católica Romana es feliz orándole a los muertos. Les hacen novena, les ofrecen misa y cobran por las misas. Van y les oran a los cementerios, canonizan a los muertos, se postran ante los muertos. Es una cosa escalofriante ir a Ciudad del Vaticano y ver la gente arrodillada ante la tumba de Juan Pablo II. Es tremendo.
Un man que está enredado hasta el cuello por el asesinato de Manuel Orfandi. Un man que está hasta el cuello por el problema de lavado de activos con la Cosa Nostra, con la mafia magliana. Sin embargo, es santo. ¿Usted puede creer eso? Para concluir, la Iglesia Católica Romana, aquellos que se dicen llamar los vicarios filii Dei, cambiaron la ley de Dios, clasifican el pecado y le ponen precio. O sea, la sangre de Cristo no fue suficiente para limpiar el pecado. Hay que pagar con 3 Dios te salves, un rosario y un Santa María. No fue suficiente la sangre de Cristo. Hablan de que hay que hacer obras para ser salvos. Hablan de los dogmas de fe, porque ellos dicen, son idólatras, ya sé, por naturaleza. Adoran y oran a los muertos. Es probable que esté equivocado. Dios me perdone si así es. Pero creo que son demasiados hechos claros y contundentes que me llevan a pensar que no es muy descabellado que la Iglesia Católica Romana, a más de ser la bestia y la gran ramera de Babilonia, encajan de una manera extraordinaria en Apocalipsis 13 y en Daniel 7 y 8. Que tengan un buen fin de semana.